Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más aquí en InfoSalud, el programa que te informa y te previene de cualquier enfermedad poco conocida. Hoy le vamos a hablar acerca de la hidrocefalia. ¿Sabe usted qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia actualmente se conoce como el retenimiento de líquido en el cerebro. Hoy tendremos varios invitados que nos estarán hablando acerca de este tema. Y ahora nos acompaña Giovanni Padilla y Ana Suárez, que nos van a estar hablando un poco acerca de esta enfermedad. Cuéntenme, chicas. Bueno, sí, antiguamente se conocía como agua en el cerebro, pero no es específicamente agua, sino un líquido llamado cefalorraquídeo, que es un líquido claro que cubre todo el cerebro y la médula espinal. ¿Alguna de ustedes me puede decir cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas de esta enfermedad normalmente produce vómito, produce pérdida de la memoria, de la vista, parálisis, y normalmente ocurre cuando el bebé nace o también en la fase adulta. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos una vez más aquí en InfoSalud, el programa que te informa y te previene. Ahora nos pueden seguir a través de Twitter y nos pueden dar sus opiniones acerca de esta enfermedad. Buenos días, nos encontramos en el Centro de Especialidades Anzoátegui, en el consultorio del doctor Víctor Rojas, neurocirujano. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Quisiera que me contara un poco acerca de lo que es la hidrocefalia. Hidrocefalia viene de hidro, que es agua, y cefalia, que es un aumento del agua dentro del cerebro. Del agua no, del líquido cefalorraquídeo, que es el que se produce a nivel de los plexos coroides y que va a pasar a través del agujero de Monro al tercer ventrículo. Después del tercer ventrículo pasa al acueducto de Silvio y después pasa al cuarto ventrículo, después pasa a la corteza cerebral y se absorbe a nivel de los corpúsculos de Paccioni. Cuando todo esto no funciona bien, hay obstrucción a cualquier nivel, se produce la hidrocefalia. La hidrocefalia realmente es congénita o es adquirida. Realmente la mayoría de los son congénitos. Los niñitos cuando nacen tienen un diámetro cefálico que es normal, que es más o menos 36 o 37 centímetros. Después, cuando estos niñitos van creciendo, aumenta se mide la circunferencia cefálica. Cuando se encuentra más aumentada es que se piensa en hidrocefalia. Después, cuando uno piensa en hidrocefalia, va a practicar una serie de exámenes para corroborar el diagnóstico. Primero, cuando el niñito es pequeñito, tiene una cosa a nivel de la región frontal que se llama fontanela. Cuando esa fontanela se amplía mayor de lo normal, se piensa que puede haber una hidrocefalia. Entonces se practican, a veces, antes se practicaba una cosa que se llama eco transfontanelar, transfontanelar, que ve los ventrículos laterales. Pero ahora, con las cosas que han surgido nuevas, se practica tomografía o se practica resonancia. Entonces ven la dilatación de los ventrículos laterales más que todo, y del tercer ventrículo. Ahora, para curar la hidrocefalia, o para los tratamientos que se usan primero, antes cuando esto se diagnosticó, se usaban punciones intracerebrales a través de la fontanela y extraía líquido cefalorraquídeo. Después se usaron las válvulas, que son una derivación que van desde los ventrículos laterales al peritoneo, porque en el peritoneo se absorbe el líquido. Se llaman válvulas de hidrocefalia. Hay tres tipos, puede haber una de presión media, otra de presión baja y otra de presión alta. Actualmente hay unas válvulas que se llaman válvulas programadas, que van sacando de acuerdo como la presión aumenta y la presión disminuye. Una niña en India se recupera de hidrocefalia típica tras 5 cirugías. Las imágenes pueden ser difíciles de ver, pero la historia de Rogna Benun, de 18 meses de edad, es extraordinaria. Rogna fue diagnosticada con una forma extrema de hidrocefalia, un trastorno que causa que el fluido cerebral se acumule en el cerebro. Los médicos dijeron que tendría unos meses de vida.
La cabeza de esta pequeña creció a una circunferencia de 94 centímetros, casi 3 veces más que el tamaño de un bebé normal. Había 10 litros de exceso de fluido dentro de su cerebro. Su cabeza era tan pesada que apenas se podía mover. Cuando Rogna llegó al Hospital Fortis, en Nueva Delhi, para su tratamiento, su condición impactó incluso al director de neurocirugía, Sandeep Baesha, quien ha tratado a cientos de niños con hidrocefalia. Inicialmente Baesha no tenía muchas esperanzas en la cirugía. Rogna tenía desnutrición, infecciones graves en la parte trasera de la cabeza por la presión de estar acostada todo el día, y su piel era muy delgada y delicada. La derivación cerebral es el tratamiento estándar para la hidrocefalia. Es un procedimiento sencillo que involucra insertar un tubo de drenaje para hacer que los fluidos pasen a un ritmo apropiado. Pero debido al tamaño de la cabeza de Rogna y su pequeño y frágil cuerpo, el tratamiento era particularmente desafiante. La cirugía planteó un gran riesgo para su vida. Para el gran alivio de sus padres y médicos, Rogna se salvó. Después de 5 cirugías, la cabeza de esta pequeña tiene una circunferencia de 58 centímetros. Todavía es más grande que el promedio de entre 38 y 48, pero es lo suficientemente pequeña para permitirle vivir relativamente una vida normal. Constantemente mueve su cabeza y, lo más importante, ahora puede ver. Finalmente tiene la oportunidad de ser la bebé que realmente es. Todavía es doloroso para ella sentarse, pero sonríe mucho y ahora sus ojos visibles deslumbran a un ritmo frenético. Es demasiado pronto para decir si Rogna alguna vez será completamente normal en su apariencia, ya que todavía quedan varias operaciones, pero las señales hasta ahora son prometedoras. Le agradecemos al Dr. Víctor Rojas por esta entrevista. Yo soy Carlimar Moreno y esto fue InfoSalud. Puedes interactuar con nosotros o darnos tu opinión en @InfoSalud. Por otro lado, nuestra compañera Sara Guerra se encuentra recorriendo la zona norte del estado Anzoátegui con el objetivo de buscar información acerca de la hidrocefalia. Buenos días, chicos. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Rafael Eulate. Rafael Eulate. Eulati. Chico, ¿tú sabes el tema sobre la hidrocefalia? ¿Tienes algún conocimiento sobre este tema tan importante que es para la sociedad? No tengo conocimiento sobre él. Bueno, ¿sabías que la hidrocefalia es una acumulación de líquido en el cerebro? Sé que tenía que ver la parte neuronal, más no sé el concepto de ello. Ah, ok, chico. Bueno, muchas gracias por tu entrevista. Buenos días, chico. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Eduardo Lanz. Eduardo Lanz, ¿tú conoces acerca de un poquito sobre el tema de la hidrocefalia? ¿Sabes lo que es la hidrocefalia? He escuchado, pero no estoy familiarizado con eso. Buenos días. Disculpe, ¿cómo es tu nombre? Carmen Brito. Disculpe, Carmen Brito. ¿Qué estudias? La licenciatura de enfermería, aquí en la Comuna de la Llana. ¿Qué semestre vas? En el tercero, ya el último. Ah, ok. Carmen Brito, ¿nos puedes comentar acerca de un poquito, tienes conocimiento sobre el tema de la hidrocefalia? Bueno, básicamente manejo que se trata acerca de un acúmulo de líquido cefalorraquídeo en la cavidad cerebral. Ah, ok. ¿Sabes cuáles son los síntomas más frecuentes que presenta esta enfermedad? Bueno, algunos pueden ser somnolencia, el paciente no responde, hay afectación de nervios, funciones motoras. Nos acompaña la licenciada Magíster Zuleida Cuiva, presidenta del Colegio de Enfermeros del Estado Anzoátegui, y también la licenciada Magíster María Velázquez, vicepresidenta del Tribunal de Disciplinarios del Colegio de Enfermeras del Estado Anzoátegui. Ellas nos van a comentar un poquito sobre el tema de la hidrocefalia. Cuéntame, ¿qué me puedes comentar sobre este tema tan importante para la sociedad?
Sí, muchas gracias primeramente por habernos invitado a tu programa y gracias por exponer este tema ante los medios, pues es interesante desde el punto de vista de lo que son las enfermedades generalmente en los niños. La hidrocefalia es una enfermedad ocurrida en la cavidad craneal. Ella se define como el aumento del volumen de líquido en la cavidad craneal, el cual ocasiona un trastorno, muchos trastornos neurológicos, generalmente en los niños. Se presenta, por supuesto, en los neonatos y en los adultos también. ¿Cómo se puede aplicar este tratamiento para los pacientes? Generalmente el tratamiento para la hidrocefalia es quirúrgico. La intervención consiste en la colocación de un catéter que hace que los líquidos sean drenados de la parte craneana a la cavidad abdominal del niño, y por allí se elimina entonces los líquidos en exceso en el cerebro. ¿Cuáles son los síntomas que presentan con frecuencia los pacientes? Bueno, cuando hay hidrocefalia en adultos, se presenta una clínica específica como es la cefalea o dolores de cabeza. Hay generalmente trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, malestar general e inclusive confusión mental, alteraciones del estado de conciencia. En los niños, en los pequeños y en los recién nacidos, generalmente sucede una clínica muy importante porque hay aumento del tamaño de la cavidad craneal. Y además de eso, tienen aspectos, sus ojos y su cavidad, sus huesos frontales son deformados debido al aumento de la cantidad de líquido retenido que no ha sido drenado desde sus ventrículos. ¿A qué edad se presenta más esta enfermedad? Generalmente se presenta en lactantes y puede deberse a muchísimas patologías, un traumatismo craneoencefálico, enfermedades tipo meningitis, y generalmente es una patología con muy mal pronóstico y que generalmente la prevalencia mayor está en los menores de 2 meses hasta el año y medio de edad. Sí, en los niños, por ejemplo, tenemos los casos de las hidrocefalias originadas por tumores, que ocasionan una obstrucción de allí de los drenajes ventriculares y producen estas alteraciones. También hay niños que vienen con malformaciones congénitas, y una vez que se le identifica, se le hace el diagnóstico, estos sí son muy mal pronósticos. Sin embargo, hay alternativas para que estos niños puedan sobrevivir o tener una vida media adolescente. Son ubicados los drenajes ventriculares y también los drenajes específicos de la médula. ¿Cuáles son los tratamientos que más aplican para los pacientes con hidrocefalia? Bueno, como ya dijimos, el tratamiento es quirúrgico. Generalmente cuando hay uno que es fijo o permanente y hay otro que es transitorio. Cuando hay accidentes de tránsito, ocasionan lesiones cerebrovasculares y pueden obstruir el drenaje ventricular. La cirugía está pautada, por supuesto, por la especialidad que son los neurocirujanos. Ellos colocan un drenaje ventricular transitorio para dar o soporte o permitir que el edema cerebral ocurrido por el trauma no lesione sus células neuronales. Entonces ellos colocan un drenaje ventricular donde continuamente el líquido va a estar saliendo allí, que le va a permitir tener una expansión mayor a la cavidad craneal y el cerebro pueda edematizarse regularmente, normalmente, dando una respuesta, pero posterior vuelve a su estado normal. Eso en los adultos que le ha ocurrido un trauma craneal. En los niños, generalmente cuando vienen por problemas congénitos o hay tumores, son colocados drenajes permanentes o hay una intervención
donde se coloca una válvula interna que le va a producir, ¿verdad?, la apertura del drenaje del ventrículo para que puedan ellos permanentemente drenar, porque la ocasión está dada es porque hay obstrucción de la línea o del conducto que drena el ventrículo, el líquido cefalorraquídeo. Tipos de hidrocefalia. Hidrocefalia comunicante. Ocurre cuando el flujo del líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado después de salir de los ventrículos al espacio subaracnoideo. Esta forma se denomina comunicante porque el líquido cefalorraquídeo aún puede fluir entre los ventrículos que permanecen abiertos. La reabsorción de este líquido está alterada en las vellosidades aracnoideas por infecciones o hemorragias. Se caracteriza por una dilatación de las cavidades ventriculares del cerebro por delante del sitio de la obstrucción. Dependiendo de la velocidad de insaturación y la edad del paciente, puede ser una hidrocefalia aguda e hidrocefalia crónica, con signos y síntomas de aparición lenta e hipertensión endocraniana. Causa retraso mental en los niños y demencia en los adultos. Hidrocefalia no comunicante, llamada también hidrocefalia obstructiva, ocurre cuando el líquido del cefalorraquídeo se ve bloqueado a lo largo de una o más de las vías estrechas que conectan los ventrículos. Una de las causas más comunes es la hidrocefalia congénita, que afecta a 11.000 nacimientos con obstrucción del acueducto de Silvio, un pequeño conducto entre el tercero y cuarto ventrículo en la mitad del cerebro. Otra causa es la malformación de Arnold-Child, asociada o heredada como rasgo ligado al cromosoma X. Puede también estar causada por tumores localizados en el tronco del encéfalo, cerebelo y región pineal, o por hemorragias cerebrales y subaracnoideas o cicatrices derivadas de una meningitis. Hidrocefalia ex vacuo. Ocurre cuando hay daño en el cerebro ocasionado por una enfermedad cerebrovascular o una lesión traumática. En estos casos, puede haber una verdadera contracción del tejido cerebral. Hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia normotensiva. Ocurre comúnmente en las personas ancianas y está caracterizada por muchos de los mismos síntomas asociados con otras condiciones que ocurren más a menudo en los ancianos, tales como pérdida de memoria, demencia, trastorno patológico al andar, incontinencia urinaria y una reducción general de la actividad normal del diario vivir. Esta enfermedad, como la anterior, afecta precisamente a los adultos. Bueno, licenciadas, muchas gracias por informarnos un poquito más sobre este tema tan importante para la sociedad como es la hidrocefalia. Desde aquí, reportando para ustedes, Sara Guerra, InfoSalud. Gracias a nuestros productores por este gran material y también gracias a ustedes por estar ahí sintonizándote. Esto fue todo de InfoSalud, el programa que te informa y te previene de cualquier enfermedad poco conocida. Hasta pronto.